Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana, titulada ¿Cómo no contará también con Él todas las cosas? Hace 8 días veíamos acerca de la carrera cristiana, lo importante que es llegar a la meta. Que no solamente veamos la salvación de Dios solamente como para ese momento especial donde Jesús perdona nuestros pecados, sino que también tenemos que ver la salvación como perseverando y preservando nuestra vida hasta llegar al fin. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso. Quiero leer un texto en la Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay dos cosas muy importantes para Dios. Si nosotros pensamos qué es lo bueno delante de Dios y agradable de nuestro Salvador Jesucristo, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, si hay un deseo en el corazón de Dios, es este: que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Jesús quiere que todos los hombres sean salvos. Pero hablar de la salvación, te lo vuelvo a comentar, no es solamente para el momento en el cual Dios perdona nuestros pecados, porque ciertamente de ahí viene la salvación, el rescate del pecado, ciertamente. Pero ser salvos no solamente es para ese momento, sino que llevarnos hasta el cielo, preservarnos en esa salvación, en ese lugar donde Dios nos ha puesto para meternos al cielo. Te voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender mejor. Imagínate que vamos en un barco de esos cruceros muy grandes, y que mientras tú te estás asomando para ver el mar y ver quizás algunos delfines que salen por ahí, en esos cruceros que se internan en lo más profundo del mar, tú caes al agua. Imagínate, qué peligroso estar en el agua a mar abierto, donde hay tiburones, donde hay peligros y donde te puedes ahogar, donde están las olas y te puedes ahogar. Y entonces los que están en el barco se alarman porque tú has caído al agua. Quiere decir que tu vida está en peligro. Quiere decir que en cualquier momento te puedes morir, te puedes ahogar, te puede tragar un tiburón. Hay muchos peligros cuando estás ahí. Y entonces todos alarman y a una voz gritan todos: ¡hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¿Por qué? Porque tu vida está en peligro. Te puedes morir. Entonces, unos de aquellos marineros arrojan uno de esos que se conocen como salvavidas, ¿verdad? Y avientan esa llanta al agua cerca de ti, amarrado por una soga. Cuando tú te tomas de ese salvavidas, de esa llanta, viene como un sentido de protección, de seguridad y de salvación. Y te lo pones alrededor de tu cuerpo y te sientes bien. Y dices: ya no me voy a ahogar. ¿Por qué? Porque he sido rescatado de las olas. Pero quiero decirte que mientras estés en el agua, sigues estando en peligro. ¿Hasta qué momento vas a estar ya completamente salvo? Hasta el momento en que te suben al barco. Ok, la salvación es así. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y muere en la cruz, Él perdona nuestros pecados, y desde ese momento ya hay salvación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos rescató. Pero seguimos en este mundo, ¿sí o no? Seguimos con las tentaciones, seguimos con los problemas, seguimos con los obstáculos y seguimos peleando hasta lograr ¿qué? Llegar al cielo. Quiero decirte que la meta es cuando nosotros partimos de este mundo para estar con nuestro Señor Jesús. Lo vimos hace 8 días en cuanto a la carrera cristiana. Pero quiero decirte que hay un deseo en el corazón de Dios, un deseo muy profundo. Primeramente, que todos nosotros seamos salvos. Pon el texto, por favor. En 1 Timoteo 2, versículo 3, primeramente, en el versículo 4 nos dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, esta es la intención de Dios. Y si leemos el siguiente pasaje de la Biblia que vamos a leer hoy, que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay un deseo de parte de Dios que todos no perezcan, sino que vengan al conocimiento de Dios. Y Él es paciente, está siendo paciente primeramente para que el pecador venga al arrepentimiento. Pero en su gran paciencia también quiere que todos sean salvos. Y es necesario seguir adelante. Ok. Imagínate otro ejemplo. Que un padre quiere que su hijo que tenga una carrera, tenga una licenciatura o una ingeniería. El padre quiere que su hijo tenga una ingeniería o una licenciatura. ¿Qué hace el padre? ¿Se detiene solamente con ese gran deseo? Yo quiero que mi hijo sea un profesionista. Tú ves a tu hijo pequeño o a tu hija pequeña y tú dices: yo quiero que mi hijo tenga una carrera para que en la vida le vaya bien. ¿Y qué haces? ¿Te quedas solamente con ese buen deseo? Lo mismo Dios. Dios tiene el deseo de que todos nosotros seamos salvos, que lleguemos al conocimiento de la verdad. Tiene el deseo que lleguemos a la meta. Solamente se queda en el deseo. Cuando el padre tiene el deseo que su hijo sea un profesionista, quiero decirte que va a hacer todo lo que sea necesario para que su hijo lo logre. ¿Y cómo lo va a hacer? Primeramente, va a escoger un buen colegio, le va a proveer libros, le va a proveer cuadernos, le va a proveer uniforme. Y hay madres que han tenido tan fuerte ese deseo en su corazón, madres a veces solteras, que han tenido tan fuertemente ese deseo en su corazón, que no importa todo lo que hagan, pero quieren que su hijo o su hija sea un profesionista. Y no importa si tiene que lavar ajeno, no importa si tiene que planchar, no importa si le dicen que sirvienta, no le importa a ella si tiene que sufrir quizás humillaciones, esforzarse para hacer las cosas, trabajar, estar en peligros, andar en la noche, quizás regresando del trabajo. No le importa todo lo que tiene, pero hay un deseo en su corazón: yo quiero que mi hijo salga adelante, yo quiero que mi hija salga adelante. Y si es necesario pagar una buena colegiatura y proveerle libros, uniformes, todo lo que sea necesario. Hay madres que dan todo para que sus hijos estudien. Lo dan todo. ¿Por qué? Porque hay un deseo en su corazón: yo quiero que mi hijo sea profesionista. Yo quiero que mi hija sea profesionista. A veces de una manera natural, así lo hacen los padres. Proveen todo lo necesario para que sus hijos lo logren. Y el día que el hijo logra obtener su título, y el día que van los padres para ver cómo su hijo recibe ese título, y delante de los alumnos, de los compañeros, delante de los profesores, delante de los tíos, los primos y toda la familia, y ese día que orgullosamente se para ahí el hijo, la hija, para recibir su diploma, para recibir su certificado de que ha logrado terminar la carrera, y están ahí la madre o el padre orgulloso de decir: lo logré, valió la pena el esfuerzo, valió la pena todo lo que hice, valió la pena lavar ajeno, valió la pena planchar, valió la pena hacer todo lo necesario para que mi hijo lograra tener su carrera. Y ese día el padre o la madre se siente completamente orgulloso. Se siente completamente orgulloso de ver a su hijo ahí al frente, recibiendo su diploma, recibiendo su certificado. Ahora el joven fulano de tal o la joven ahora es licenciado, ahora es ingeniero. Y entonces da un discurso a aquel joven y dice: le agradezco a mi padre y a mi madre por todo el esfuerzo que hicieron para poder tener este título. Reconozco su esfuerzo desde que mi hijo o mi hija, desde que mis padres me llevaban a la primaria, desde que me arreglaban, desde que proveyeron todo. Yo vi el sacrificio, el esfuerzo. Hay hijos que agradecen mucho a sus padres eso. Ok. Imagínate lo que hará Dios. Una vez que tú ya eres salvo y Él murió por tus pecados,
¿qué no hará Dios para que tú logres alcanzar la meta que es el cielo? ¿Qué no hará Dios si Él tiene en su corazón el deseo de que todos los hombres sean salvos? ¿Qué no hará Dios que al ver ti, al ver tu vida, y al ver tu necesidad, y al ver tu condición humana, y al ver tu tendencia al pecado, y al ver todo lo que tú eres humanamente hablando, qué no hará Dios para meterte al cielo? ¿Qué no hará Dios para meterte al cielo? Él quiere meterte al cielo. Él quiere que tú logres entrar al reino de los cielos. Él quiere que tú logres entrar allá. ¿Qué no hará Dios para lograrlo? Hermoso es Dios de verdad. Hermoso es Dios que hace todo lo necesario para meterte al cielo. Él quiere que tú entres al cielo. Romanos 8, versículo 32. Fíjate lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí entra lo hermoso y lo precioso que es Jesús. Si Dios quiere que tú entres al cielo, ciertamente ha dado a su Hijo, y en verdad que no dudó en hacerlo, y dijo: doy yo a mi Hijo para que muera por ti, para que yo pueda perdonar tus pecados. Doy a mi Hijo para que lo que tú te mereces, Él lo reciba. Como lo vimos hace algunos domingos pasados, el sacrificio de Cristo. Doy a mi Hijo por ti, para que muera por ti, para que tú puedas ser redimido, para que tú puedas ser perdonado. Y si no escatimó a su propio Hijo, y ahora en esa carrera cristiana que nos hemos encaminado a correrla para llegar a la meta, y dices: qué difícil es la carrera, porque muchas veces en nuestro caminar cristiano decimos: qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es mantenerse, qué difícil es vivir apartado del pecado, qué difícil es vivir como que en contra de la corriente de la sociedad, porque la sociedad dice una cosa y yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, porque la sociedad aprueba la maldad y el pecado, pero yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero qué difícil es ir en contra de la sociedad, mientras los jóvenes están deseando satisfacer todos sus deseos carnales. Yo quiero vivir espiritualmente para mi Dios, pero es ir en contra de la corriente. Y cuando vienen las tentaciones, y cuando vienen las turbaciones a tu vida, y dices: qué difícil. Pero quiero decirte que si Jesús murió en la cruz por ti, y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Nosotros sabemos que Dios dio a Jesucristo, y Él, quiero decirte que en nuestra vida Él se ha convertido en nuestro pastor, ¿sí o no? Él se ha convertido en nuestro pastor. Él es ahora nuestro pastor. Él está al pendiente y al cuidado de nosotros. Cuando tú te enfermas, ¿quién está a tu lado? Tu buen pastor. Cuando tú tienes una tentación, una opresión en tu vida y sientes así como diciendo: ya no puedo más, ¿quién viene y te fortalece? Tu pastor. Cuando tienes una caída, cuando caes en algún pecado, ¿quién viene a ayudarte y a rescatarte? Tu buen pastor. Tu buen pastor. Dice que Jesucristo es nuestro pastor, y Él es el que dio su vida por nosotros. Además, una vez que nosotros estamos en Cristo Jesús, Él también nos da el agua viva. Él también hace que de nuestro interior broten esos ríos de agua viva. Jesucristo es el que nos da una vida en abundancia. Jesucristo está vivo, y ya lo vimos en la resurrección también. Y estando en el cielo, ¿qué es lo que hace Jesús allá en el cielo? ¿Qué dijimos que hacía Jesús en el estudio de la resurrección allá en el cielo? Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Allá está con el Padre diciendo: mira la debilidad, mira esta situación, mira por lo que está pasando. Intercediendo por nosotros. Jesús está vivo. Juan 14:6
Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Imagínate cuando Jesús viene a tu vida, dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el que viene a darte la vida. Y nadie puede ir a Dios si no es a través de Él. Pero Jesús es la oportunidad siempre para arreglar nuestras vidas. Él fue enviado para dar una vida nueva, una oportunidad nueva a nuestras vidas. Y todas las cosas las hace nuevas. Ok, ya entendimos esto. Dios nos dio a Jesús, a su Hijo. Ahora, juntamente con Él, nos dará todas las demás cosas. Juan 14:26. Algo más que Dios nos ha dado para este camino. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mientras estás en esta batalla, mientras tú estás en esta vida caminando y esforzándote para lograr llegar a la meta, no estás solo. No estás solo. Dice aquí que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esto es, el Espíritu Santo viene para estar con nosotros. Recordemos en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando fue enviado el Espíritu Santo. Y también dice en la Escritura que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él viene a convencernos. El Espíritu Santo está en la tierra y Él fue el que nos convenció de pecado. Yo no pude haber conocido a Cristo si no hubiera venido el Espíritu Santo a convencerme de que yo estaba necesitado de Jesús. Es tan fuerte la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y tan presente el Espíritu Santo haciendo la obra de Dios en el mundo, que dice la misma Escritura y lo dijo Jesucristo: ¡ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo! ¡Ay de aquel que hable mal contra el Espíritu Santo! Porque dice, no le será perdonado ni en esta vida ni en la vida venidera. Tan es tan grave cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, que dice la Escritura que hagas lo que hagas, es el único pecado que no te puede ser perdonado aquí en la tierra. El único pecado. Todos los demás pecados se te pueden perdonar, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, ese no se perdona. Pero el Espíritu Santo viene a revelar a Cristo. Él revela a Cristo. Él revela al Señor Jesús. El Espíritu Santo revela cómo murió Cristo. Él fue enviado a nuestras vidas. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si alguien puede ser salvo, es porque viene el Espíritu Santo y revela cómo murió Cristo. Es más, el mismo Espíritu Santo está aquí ahorita, en medio de nosotros. No creas que cuando uno está predicando, un pastor está predicando, cuando alguien está hablando del Evangelio de Dios, no creas que está solo. Está el Espíritu Santo. Porque nada puede hacer el hombre, sino solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está más interesado en que la palabra de Dios corra. El Espíritu Santo es el que está convenciendo los corazones. El Espíritu Santo es el que trata con tu vida. Hay personas que pueden venir a una reunión como esta y luego dicen, oye, ¿por qué todo lo que hablaste era conforme a lo que yo necesitaba? O todo lo que hablaste era a mi corazón o a mi vida. Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que viene a convencer y el Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros. Él es el que revela cómo murió Cristo para salvar nuestras vidas. Cuando una persona, hablamos del sacrificio de Cristo y entiende con profundidad lo que Cristo hizo en su vida, y puede ver que esa persona puede estar llorando, puede estar pidiendo perdón, puede estar acercándose al altar a decir, yo entrego mi vida al Señor. Es una persona que está tocada y está siendo convencida por el Espíritu Santo, porque esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace entender la Biblia, porque toda la Biblia, dice la Escritura, es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo es el que la inspira, y Dios es el que habla a través de la Biblia. Juan 16, 13.
Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Cuando una persona está guiada a la mentira y a las tinieblas, es porque el Espíritu Santo no lo influencia. Pero cuando una persona está influenciada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te guía a la verdad. Cuando una persona está en tinieblas, no alcanza a entender qué es la verdad. Pero cuando una persona tiene el Espíritu Santo lo va guiando a la verdad. Y Él hace saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu Santo es Dios sobre la tierra. Si Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Porque Dios, sabemos que Dios Padre está en el cielo, en su trono, en su gloria. Sabemos que Jesucristo está en el cielo también intercediendo por nosotros. Pero ¿quién es el que está en la tierra? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando, convenciendo a la gente de pecado, convenciendo a la gente de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que viene para estar con nosotros y nos viene a consolar y a fortalecer a los creyentes para llevarnos hasta el cielo. Si cuando tú estás turbado y en angustia, es el Espíritu Santo el que te puede fortalecer. Cuando tú estás en aflicción, es el Espíritu Santo el que te viene a consolar y el que te viene a ayudar. Así como el Espíritu Santo te convenció de pecado, así como el Espíritu Santo te convenció de que Cristo murió por ti en la cruz, así también el Espíritu Santo viene y te consuela, viene y te fortalece, viene y te ayuda. Y Él está aquí en la tierra para ayudarte. El Espíritu Santo viene a ayudar al creyente. ¿Para qué? Para llevarlo al cielo. Entonces, así es. Si Dios no nos negó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todo lo que necesitamos? Al Espíritu Santo. Dios nos da al Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 4 al 5, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. ¿Quién convenció a Saulo que estaba en contra de Jesucristo? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, impacta el corazón de la gente. Hechos capítulo 26, versículo 14 y 15. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué impactante, porque cuando habla el Espíritu Santo impacta la vida de la persona. Yo cuando más escuché la voz del Espíritu Santo fue cuando yo me arrepentí de mis pecados. Y de verdad que cuando el Espíritu Santo te habla a tu vida, impacta, te estremece, te hace temblar. Yo recuerdo mi testimonio cuando yo estaba pidiéndole perdón a Dios, que el Espíritu Santo estaba ahí y me reveló a Cristo en la cruz muriendo por mis pecados. Y recuerdo que cuando yo vi a Cristo ahí muriendo por mis pecados, en una revelación por el Espíritu Santo, yo le decía: Señor, perdóname por todos mis pecados. Y Él fue el que murió por mí en la cruz. Y yo entendí eso claramente, que Él había muerto por mí en la cruz. Y el Espíritu Santo estaba ahí en medio de mí. Y estaba ahí. Y yo estaba de rodillas, llorando a Dios, aún con mi uniforme militar. Yo estaba de rodillas ante Dios pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque yo entendía una cosa. El Espíritu Santo me había revelado quién era Cristo. Y yo no entendía de las cosas de Dios todavía muy bien, porque yo no había leído la Biblia completa, nada de eso. Yo no había sido nunca religioso, pero ante quien estaba de rodillas, yo era ante el Espíritu Santo, revelándome a Cristo. Cuando el Espíritu Santo habla, estremece tu vida. Estremece tu vida.
Pero ¿qué más Dios nos ha dado para que lleguemos al cielo? Como una herencia. También Dios nos ha dado la Biblia. ¿Sabes que ese bendito libro que el Dios nos ha dado lo hemos llamado nuestro testamento? Nuestro testamento, porque la verdad es que la Biblia es nuestro testamento en la tierra. Es algo que Dios nos ha dado y que la misma Escritura nos dice: lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si algo me hace entender lo que es bueno y lo que es malo, es la Biblia. La Biblia nos dice con toda claridad lo que está bien y lo que está mal. Y de sus mandamientos adquirimos inteligencia, porque los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. Los mandamientos de Dios no los podemos negar, ahí están escritos y hacen que sean una gran bendición para mi vida. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 98 de este mismo Salmo: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y versículo 130 de este mismo capítulo: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Sabes que la Biblia Dios la dejó para nuestras vidas, porque si nosotros hubiésemos sido perdonados de nuestros pecados, pero no tuviéramos una lámpara para correr esta carrera, este camino para llegar a la meta, no podríamos, porque necesitamos algo que nos alumbre. Está el Espíritu Santo consolándonos, pero también está la palabra de Dios alumbrando nuestra vida. Y la Biblia ha sido tan importante para todo cristiano, que la Biblia ha sido atacada por muchísimos tiempos y por muchísimos años. La Biblia la han querido acabar. Los comunistas, los ateos, son algunas de las personas que han sido influenciadas por el mismo Satanás para acabar con la Biblia. Sabes que durante mucho tiempo la misma religión prohibió que la Biblia fuera leída por los seres humanos, por la persona. Y solamente la Biblia la podríamos encontrar en esos grandes monasterios atados con cadena y solamente en el idioma latín, donde la gente popular o la gente que vivía en aquellas sociedades no tenía acceso a la palabra de Dios. Porque la Biblia es una lámpara. Cuando alguien sin religión, sin líderes, sin pastores, sin sacerdotes, se pone a leer la Biblia, la Biblia alumbra su vida. Porque la Biblia contiene palabras de vida. La Biblia nos enseña cómo vivir. La Biblia nos enseña cómo agradar a Dios. La Biblia nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia es atacada por mismo Satanás. Pero hasta el día de hoy, a pesar de los grandes ataques, porque la Biblia fue prohibida durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, más o menos 1000 años. Desde los años 500 hasta el año 1500, la Biblia era prohibida completamente. Que la gente pudiera tener acceso. Decían que cuando una persona leía la Biblia o la leía, le iba a dar una mala interpretación y que eso lo iba a llevar a ser un hereje. Por eso era prohibida la Biblia para la gente. Y la gente no tenía acceso a saber cuál era la voluntad de Dios, más que la religión. ¿Y qué pasaba? La gente vivía en tinieblas, no alcanzaba a entender. No alcanzaba a entender. El día de hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo se ha encargado de guardar la Escritura para tenerla el día de hoy en nuestras manos. Si tú tienes una Biblia en tus manos, agradécele a Dios. Porque para que esa Biblia llegara a tus manos, tuvo que existir gente, personas, que arriesgaron su vida para que tú tuvieras una Biblia el día de hoy en tus manos. Porque otros cristianos, en todo ese tiempo que te hablo, hubo grandes persecuciones, donde si a la gente le encontraban una Biblia, era acusado de hereje y lo quemaban o lo torturaban. Y las grandes torturas de la Santa Inquisición eran fuertísimas,
fuertísimas. Si a una persona le encontraban una Biblia, le ponían, lo amarraban de todo su cuerpo, le ponían un cono en la boca, y ella no podía ya cerrar la boca porque tenía el cono de plástico ahí, o de metal en su boca. Y por la parte gruesa de ese cono le vertían agua. Y la persona sentía que se ahogaba, y le seguían metiendo agua, hasta que su vientre se inflara y explotara y muriera. Eran grandes torturas, solamente por leer la Biblia. Otra de las torturas era colocar un lazo alrededor de la persona, de su cara, de esta parte de su cara, y con 2 palos, uno de cada lado, lo iban dando vueltas para que se entrelazara el lazo y la cabeza la fueran apretando, y le iban dando vueltas hasta que le estrellaban la cabeza a la persona. Eran grandes torturas y la gente se arriesgaba, y cuando tenían una Biblia en sus manos la escondían en un tapanco abajo de sus casas, la escondían en algún lugar, se iban pasando hojas unos con otros para que pudieran tener acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Iban pasándose la Biblia de un lugar a otro, y al que le encontraba la Biblia, hereje, a la Santa Inquisición. Era fuerte. El día de hoy tú con libertad tienes una Biblia. La Biblia es una lámpara, es una lumbrera. Sabemos nosotros que vivimos en un lugar de muchas tinieblas, y hay muchísimas tinieblas en la tierra, y la gente no alcanza a entender por esas tinieblas cuál es la voluntad de Dios, porque hay muchísimas religiones que han entenebrecido a la tierra. Hay muchísimos pensamientos, filosofías y muchas maneras de vivir. La gente no alcanza a entender si es bueno o si es malo, muchísimas cosas. No alcanzan a entender si es bueno o si es malo el emborracharse o el drogarse. No alcanza la gente a entender si es bueno o es malo. Pero bendito Dios que nos ha dejado una Biblia para entender lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando tú lees la Biblia, ahí claramente te dice Dios lo que es justo y lo que es injusto. Pero también la Escritura nos dice que en estos tiempos a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Pero lumbrera nuestro camino, lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Porque a través de ella podemos entender lo que es bueno. Y aunque ha sido atacada, y aunque la Biblia ha sido quemada en muchas ocasiones, el día de hoy tú tienes un testamento en tus manos. Toda familia y toda persona tiene una Biblia en sus manos. La pregunta es, ¿la lees? ¿Lees tu Biblia? Porque ahí encontramos palabras de vida eterna. No hay otra manera de encontrar palabras de vida eterna. Y la Biblia Dios te la ha dado con ese propósito de bendecir tu vida. La Biblia Dios la ha dado con el propósito de que no ignores la voluntad de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Unos pequeños ejemplos para que podamos entender que la Biblia es palabra de Dios. Isaías 40, versículo 22. Un libro que fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y dice el libro de Isaías, que es considerado un gran profeta, dice Isaías 40, 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extendió los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Cuando tú lees este pasaje, parecieran palabras sin sentido. Parecieran palabras sin sentido cuando tú los leías en aquel entonces. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. ¿Cuándo se tuvo certeza? A ver, aquí hay muchos muchachos de secundaria y preparatoria. ¿Cuándo se tuvo certeza? Y te lo dicen desde la primaria, de que la tierra era redonda. ¿Cuándo se tuvo certeza de que la tierra era redonda? A ver, ¿qué me dicen los jóvenes? ¿Cuándo se tuvo certeza de que la tierra era redonda? A ver. Preparatoria, universidad, aquí tenemos varios. Que se tuvo certeza científica. La época del Renacimiento. ¿Qué año?
Aproximadamente, no con exactitud, está bien, aproximadamente. ¿Cuándo se comprobó? A ver, vivimos en América. 1492. Ok, bueno, ya dio aquí el profesor una fecha exacta, 1492. 1492 después de Cristo. ¿Sí? ¿A través de quién? A través de Cristóbal Colón. Recuerden que se burlaban de él, incluso también lo tenían por hereje, y decían que era una persona que estaba fuera de su mente, cuando él dijo que si salía por un lado, por un extremo de la tierra, iba a llegar por el otro extremo, y que la tierra era redonda, en 1492, y nadie lo quería apoyar en una expedición que él quiso hacer para comprobar. Nadie lo quería apoyar. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? Y él dijo, sí, es verdad que la tierra es redonda. Porque todos creían que la tierra pues era plana y que tenía un fin. Y cuando veían el mar inmenso y veían hasta allá, decían, ¿hasta allá qué habrá? Y veían como que se bajaba, pensaban como que era una gran catarata por allá. Y pensaban que la tierra era plana y decían, el que llega hasta allá simplemente va a haber un abismo y se va a ir para abajo. Eso pensaba a veces la gente. Pero él decía, no, la tierra es redonda. Y no le creían. Hablamos de 1492. Y cuando Cristóbal Colón hace toda su investigación y todo, y empieza a comprobarse conforme va pasando el tiempo que claramente la tierra era redonda, se quedaron impactados. Pero lo impactante de esto, de esta profecía de Isaías, que parecieran palabras sin sentido, que fueron 1000 años antes de Cristo, estamos hablando que 2500 años, 2500 años antes de que el hombre comprobara de que la tierra era redonda, dice ahí, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya el profeta Isaías había dicho, la tierra es redonda, 1000 años antes de Cristo. Profeta Isaías, por una revelación del Espíritu Santo en la Biblia, dice, la tierra es redonda. Es impactante. Job, capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué nos estaba diciendo Job? ¿Qué nos estaba diciendo Job? La tierra cuelga sobre nada. En otra palabra, lo que estaba diciendo Job, la tierra flota. No hay nada que lo sostenga. Job lo estaba diciendo. Ahora, ahorita nosotros decimos, sí, es verdad. Pero ¿qué se creía en la antigüedad? ¿Qué se creía en la antigüedad? Se creía que la tierra sí colgaba de algo, que algo lo tenía que sostener. Porque recordemos, cuando hemos revisado cómo funciona nuestro conocimiento funciona por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que saboreamos, por lo que olemos, por nuestros sentidos. De ahí obtenemos toda nuestra información hacia nuestro cerebro. Y lo que no hemos visto, lo que no hemos comido, lo que no hemos olido, lo que no hemos oído, lo que no hemos hablado, no sé, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos palpados, no lo podemos comprender. Entonces, nosotros sabemos en la Tierra que por la fuerza de la gravedad, si nosotros aventamos algo aquí, cae, todo va hacia el centro de la Tierra por la fuerza de la gravedad. Entonces la gente tiene ese conocimiento, todos nosotros tenemos ese conocimiento. Ahorita ya tenemos el conocimiento a través de los científicos, a través de los profesores, a través de la historia, a través de la ciencia, que la Tierra precisamente no flota, sino más bien tiene una fuerza de gravedad que también se llama como fuerza de gravitación universal, donde sabemos nosotros ahora que la Tierra gira alrededor de la Tierra, del Sol, ¿verdad? Y gira alrededor del Sol, y entonces hay una fuerza que lo mantiene en un eje girando alrededor del Sol. Okay. Ese conocimiento ya lo tenemos, pero Job no tenía ese conocimiento. Job no tenía ese conocimiento.
La gente de la antigüedad creía, por ejemplo, que Atlas, un hombre gigante, lleno de músculos, cargaba la tierra. Y algunos otros en Grecia creían también que eran unos elefantes, dioses, los que sostenían la tierra. Y también otros pensaban que era una tortuga también gigante la que sostenía la tierra. Y toda la gente pensaba que la tierra estaba sostenida sobre algo, porque era el conocimiento que se tenía en ese entonces. No era porque estuvieran más tontos o no tuvieran la capacidad como el día de hoy nosotros. La misma capacidad, pero con falta de conocimiento. Nuestro conocimiento ahora nos hace entender que la tierra simplemente está ahí, ¿no? Job ya lo había dicho. Esto nos hace entender una cosa: la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Ok. ¿Qué más nos ha dado Dios para llegar a la meta? Bueno, también Dios ha dado ministerios, ministros, para bendecir nuestra vida, para que nos prediquen la palabra de Dios y de esa manera nosotros podamos llegar al cielo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es, no solamente Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, sino que está proveyendo todo lo necesario para que tú llegues al cielo. Y en esa provisión te da al Espíritu Santo, para que esté contigo y te consuele y te fortalezca en los momentos de debilidad. Pero no solamente te da el Espíritu Santo, también te da la Biblia. También te da la Biblia. Lámpara es a mis pies, pero también provee, y también él hizo, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, ministerios. Ministerios para los hombres. Esto es, Dios levanta hombres para que te hablen de la palabra. Dios levanta hombres para que te prediquen, para que te enseñen, para que te hablen de Dios. Si Dios no levantara hombres, ¿quién le va a decir a otros lo que dice Dios? Entonces Dios levanta hombres para predicar en un parque, para evangelizar en un país, para evangelizar en una ciudad. Dios levanta hombres para llevar el evangelio a diferentes lugares. Y por eso en esos ministerios donde Dios levanta apóstoles, donde Dios levanta profetas, donde Dios levanta evangelistas, donde Dios levanta pastores y maestros, es por eso que se llena la tierra del evangelio. Si la palabra de Dios no hubiera sido enviada por Pablo a la tierra conocida de aquel entonces, hasta llegar a Roma, a Grecia, y a predicar la palabra de Dios en todos esos lugares, la palabra de Dios no hubiera llegado. Dios levantó al apóstol Pablo. De esta misma manera, a lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres que han leído la Biblia, que Dios les ha alumbrado, que han sido movidos por el Espíritu Santo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 12: que tú no estés solo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si Dios levanta una iglesia, hermanos, no tiene otro propósito la iglesia, sino solamente lo que dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabes cuál es el propósito de venir aquí, ser parte de una iglesia? Es perfeccionarte a ti. A ti. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no tiene un propósito evangelístico. Los que son miembros de la iglesia se levantan para evangelizar. Los que son parte de una iglesia se levantan a predicar la palabra de Dios. Los que son parte de la iglesia se pueden levantar en esos grandes ministerios que Dios levanta como misioneros, evangelistas, maestros. El propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Dios levanta hombres para bendecir tu vida. Entonces ya tenemos ahí varias cosas que Dios nos ha dado. Y pudiéramos hablar de muchas más. Dios nos da a Jesús, nos da el Espíritu Santo, nos da la palabra, nos da quien nos predique, y te pudiera hablar algunas más, pero vamos a terminar. Pero algunas otras cosas que no mencioné
Es que Dios también ha enviado a sus ángeles. Es que Dios ha establecido una iglesia. Es que Dios te ha dado la razón para entender también. Y Dios nos ha bendecido de muchísimas maneras para llegar al conocimiento de Dios, llegar al conocimiento de la verdad y seamos salvos. ¿Todo esto cuánto vale? ¿Cuál es el precio de todo esto? Es gratis. Es gratis. Dios lo ha dado para que tú no te pierdas y llegues a la meta. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos hablas. Es mucha información la que tú nos has dado hoy, Señor. Son muchas las bendiciones que tú has dado a nuestras vidas. Son muchas las cosas que tú nos das, Padre, para llegar al cielo. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente nos dices que nos esforcemos, sino que también nos das juntamente todo lo que necesitamos para lograrlo, Señor, para llegar al cielo contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque tú has levantado, Señor, ministerios también. Gracias, Señor, por bendecir al humano, por bendecirnos a